Este módulo es Introducción a la Administración y Direcciones de Instituciones de Salud. En estos enfoques teóricos, lo que buscamos es preparar al estudiante para ese mundo que es complejo y es grande. Pues tan es así que existen posgrados así, o sea, hechos trajes a la medida para nosotros. Ya me presentó mi compañera. Yo soy médico de carrera y al médico pues no lo forman para dirigir ni administrar absolutamente nada más que para ver pacientes. Pero pues se ha dado una parte muy, muy interesante en nuestro país, en el sistema de salud de México, y desde siempre, o por lo menos desde hace 80 años, nos han dejado la responsabilidad, sobre todo a nosotros los médicos, de dirigir las instituciones y el propio sistema de salud, cuando realmente por default pues no somos una carrera propiamente hecha para eso. Entonces ha venido una corriente muy importante a nivel internacional desde hace varios años y por supuesto la Universidad de Anáhuac no se queda atrás con esa visión de vanguardia y bueno, oferta un posgrado específicamente para eso, a diferencia, por ejemplo, de una maestría en salud pública. Tradicionalmente también mucho de los puestos directivos siempre se manejó a través de la salud pública, de las maestrías en salud pública, pero realmente el enfoque de salud pública no es la administración ni es la dirección de instituciones, es otra cosa la salud pública. La salud pública es un nivel de análisis de salud poblacional y ahí vienen varias áreas del conocimiento, por supuesto la administración, pero realmente per se salud pública no forma directores, digo, que me escucharan mis compañeros de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, ¿no? Pero, pero es la verdad, pues, o sea, yo se los digo como especialista en el tema. Y ahora, hay maestrías en administración de empresas, ¿no? Por ejemplo, los famosos MBA, pero al final de cuentas, yo siento esa opinión personal y de especialista que queda eso muy general, ¿sí? Por eso vamos a ver ahorita rápido, bueno, no tan rápido, para, pues sí, sí les voy a compartir una parte de material que yo uso en clases reales con los alumnos, ¿no? O sea, específicamente hecho a nuestra industria. Entonces, igual ya si tienen preguntas o comentarios, no sé, levanten la manita o así para, o ahí activen la campanita para que vea y les dé la palabra o en el chat. Entonces, para empezar a nosotros pensar en dirigir y administrar esta industria, necesitamos partir de lo que es la unidad elemental para muchos autores. Para muchos autores, el centro de los sistemas, servicios e instituciones de salud es la unidad hospitalaria. No es la única unidad médica, no es por tipología normativa ahora actualmente que hay normas, pero desde antes de que existieran las normas, hace 80, 100 años, sobre todo hace 100 años, más de 100 años, lo más que había en nuestro país eran consultorios médicos. No había casi grandes hospitales, es más, no había casi ni hospitales. Por eso en la historia del sistema de salud de México en 1943 hay un parteaguas, que es cuando se crean las instituciones, las primeras instituciones de salud de México que persisten al día de hoy con sus modificaciones. Entonces, la unidad elemental del sistema, servicios e instituciones de salud es el hospital, citando al autor Fajardo, que para él es la organización más compleja en la prestación de los servicios de salud, por ser en quien se deposita en la cara visible de la gente el Sistema Nacional de Salud de un país, ¿sí? La gente no entiende de tipologías que tenemos hoy normativas. Lo más que si uno le pregunta a la gente que va en la calle, para usted qué es el sistema de salud, pues quizás lo primero que se les venga a la mente sean hospitales y quizás consultorios en general. Consultorios en general, por ejemplo, ahí entra también odontología, que como profesional de salud, de acuerdo a la ley de salud, no solo somos los médicos, somos varias disciplinas. Ahí entra odontología, enfermería, psicología, trabajo social, ingeniería biomédica, ingenieros químicos, por ejemplo, ¿sí?
Nada más que les dije ahorita con lo que inicié. Luego yo en mi cabeza me quedo con la idea de que todos son médicos y por eso mejor les pregunto de dónde son y de qué carrera para no meter el pie, porque en realidad es así. No se mueve esto por un médico de bata blanca, se mueve por un conjunto de personal y se hace visible en la percepción y en el ojo de la gente. Por lo tanto, es la organización más compleja del hospital. Eh, para la Organización Mundial de la Salud es una parte integrante ya sociomédica y integra variables sociales, porque dice la Organización Mundial de la Salud que los hospitales no solamente son los centros de atención, sino que alcanzan al hogar y alcanzan al hogar cuando al paciente se le da de alta. Se le da de alta en esta industria y luego se pide un familiar responsable, que dependiendo del tema, pero en muchos casos es así. El paciente tiene que seguir cuidados en casa y se le capacita a un familiar para que haga ciertas atenciones en el domicilio. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud del hospital, saca un bracito que se vuelve el domicilio, el hogar de la gente, pero también para la Organización Mundial es un centro de adiestramiento del personal de salud. Por eso, por ejemplo, ahora sí, todos los que venimos de las disciplinas de salud, en nuestra licenciatura, pues nos tocó hacer prácticas en hospital, ¿no? De medicina, de enfermería, de psicología, de todas estas carreras que mencioné y que marca la Ley General de Salud, pues por normatividad, pues no pueden ser carreras teóricas, tienen que ser también prácticas. Entonces, esa es la razón por la que, al menos en el caso de México, de nuestro país, los hospitales de gobierno, las unidades de gobierno son unidades escuela. La ley los obliga, la normativa obliga eso al sector salud del gobierno, no al sector privado. Ya para el sector salud privado como industria, pues ya es como optativo, como opcional, si acepta, ¿no? Cumple la norma oficial para volverse receptor de una unidad de campo clínico. Y esto, ¿se acuerdan, no? Mis alumnos del diplomado que vimos los conceptos, porque siempre que hablamos de administración en salud en cualquiera de sus formas, tenemos por eso que conocer bien los conceptos y entender bien la industria. Y me acuerdo que les hice la pregunta, pero ahorita la vuelvo a soltar para todos. Mi pregunta a ustedes, para dirigir un hospital, no estoy diciendo administración, para dirigir un hospital o una institución de salud, ¿se necesita ser personal de salud de carrera o no? ¿Qué creen ustedes? Estoy diciendo dirigir, propiamente la acción de dirigir. Para dirigir, ¿necesito ser personal de salud, sí o no? Y obviamente hay que decir por qué. A ver quién quiere participar para seguir entendiendo esta industria como introducción, porque esta sesión es una introducción a este tipo de temas. ¿Necesito o no venir de las carreras de salud para dirigir una institución de salud, la que sea? ¿Qué creen ustedes? Lo que se les ocurra, ya saben que pues ahorita no hay con ustedes criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, participación, pero a ver qué piensan ustedes si se necesita venir de una carrera afín a salud para dirigir una institución de salud. ¿Qué piensan ustedes? A ver, doctora Aquino. Bueno, yo considero que sí, porque a final de cuentas, si vienes de una institución de salud o de una carrera de salud, perdón, ya sabes más o menos cómo se va manejando desde el punto de vista médico. Obviamente te van a faltar las herramientas administrativas, pero si nada más creo que si nada más eres administrativo, obvias muchas cosas que sabes como médico o como enfermera de alguna situación para un paciente. Y si lo ves solo como administrativo, pues dejas de lado la parte humana del paciente, ¿no? Bueno, de todo de todo lo que lleva una institución de salud, que no solamente son números, son reglas, son normas, sino también una parte humana que se tiene que trabajar ahí. Yo considero que sí debe ser personal de salud, tal vez. Muy bien, gracias por su aportación, doctora. ¿Alguien más aquí del grupo? Yo, doctor.
Dígame. Sí, mire, yo considero que es importante porque el personal de salud, cuando ya se va desenvolviendo, trabajando en el área, formándose a través de los años en un servicio de salud, en una institución, sabemos las carencias que hay en esa institución, sabemos las necesidades y más en el sector salud, hablo ISSSTE, Seguro Social, Hospital Civil, en nuestro medio. Y cuando nosotros ya sabemos todas esas carencias aunado a la administración, yo creo que es más efectivo sacar adelante todas las necesidades, o tal vez no todas las necesidades, pero sí en gran parte, que sea efectivo lo que organicemos para esa institución, ¿no? Para mí sí es importante que seamos y conozcamos y nos formemos en el medio para poder llegar a tener buenos efectos como ya directivo. Es mi concepto. Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy viendo de Daniel. No considero que sea necesario, pues al final debes crear un equipo multidisciplinario para que puedas dirigir diferentes áreas. Mi respuesta, porque fíjense que no está escrita en libros, teóricamente, como marco conceptual y teórico, pero en mi experiencia, digamos, operativa, directiva, realmente las tres aportaciones se complementan. Yo estoy hablando del verbo y la acción de dirigir. Para dirigir una institución de salud, no se necesita venir de una carrera de salud, sin embargo, pues obviamente los que venimos de carreras afines a salud, pues nos da ese plus, sobre todo al área médica y al área de enfermería. Pues entendemos mejor el negocio desde abajo, aunque no nos formaron para eso, aunque enfermería sí está un poco más formada la administración que el médico, de alguna forma nos da ese plus, pero realmente no se necesita venir de una carrera de salud, pero vuelvo a repetir, nos da el plus a nosotros, pero el que no viene de una carrera afín a salud sí puede dirigir una institución de salud. ¿Qué necesitarían en los dos perfiles? El que viene de carrera de salud, que entiende más sin una concepción administrativa, directiva, entiende cómo funciona la institución, y el que quiere o por alguna razón va a dirigir o quiere dirigir una institución de salud, en ambos casos necesitan la preparación. De eso sí hay evidencia científica, técnica, de que a nivel mundial no hay grandes perfiles. Por eso les dije ahorita, ha venido una corriente desde, yo creo que no de los últimos, que digo, 5 o 10 años, no, de los últimos, sobre todo 20 años o un poco más, ha venido una corriente de capacitar al profesional de salud y al quien esté interesado en dirigir una institución de salud. Estoy hablando de la función de dirección. Por eso este tipo de cursos, este tipo de maestrías. El diplomado, por ejemplo, ¿cuál es su aportación? Es educación continua general, nada más, como dicen, pinceladas. Pero una maestría sí nos acerca más a un conocimiento más profundo. Como les digo, ahorita lo que están viendo son parte de presentaciones mías reales que uso en maestrías de este tipo. Como esto, estamos viendo aquí ya los significados, el significado del hospital. Por ejemplo, un ejemplo, un ingeniero industrial que nunca ha trabajado en el sector salud, pero quiere ser director de un hospital, sí puede dirigir un hospital. Sí puede. Entonces, a ver, ingeniero, que te quede claro lo que es un hospital. Ya empezamos a ver conceptos. De entrada es lo que el público piensa de un sistema de salud, punto. ¿Qué más? Si estás en el gobierno, pues eres hospital, escuela, sobre todo ahí. En público y privado, pues va a haber atenciones médicas que el paciente requiere en casa y el hospital se vuelve la casa se vuelve, perdón, un brazo del hospital. Ahora, conceptos y significados. El hospital y el sanatorio, que es lo que vimos, les digo que a mis alumnos del diplomado, su origen de la iglesia. Antes de la concepción moderna de lo que es una institución de salud de este tipo, hospitales o sanatorio, que para la norma oficial actual es lo mismo, lo tenía la iglesia, varios siglos, eran conventos, las iglesias, eran los hospitales. Por eso de ahí vienen estas concepciones de que el sanatorium, casa para que sanen los enfermos, hospital, lugar que da auxilio a enfermos. Mucho lo daba la iglesia, por esos paradigmas de antes. Clínica. La clínica, este concepto que maneja Fajardo, está prácticamente igual como lo marca la norma oficial y las normas de COFEPRIS, de regulación sanitaria, lo que es una clínica. La clínica es una institución
ambulatoria. Dice Fajardo, por lo regular privadas, pero también hay unidades del gobierno en esa taxonomía de que tenemos de los servicios e instituciones de salud pública y privada. El gobierno tiene clínicas. Hay hospitales que manejan al interior clínicas. Por ejemplo, hay una clínica de heridas. Por cierto, ahí en el HRAE, ¿no? De San Bartolo hay una clínica de heridas y estomas. Son pacientes de ambulatorios. ¿Qué es ambulatorio? De entrada por salida. No van a quedarse los pacientes internados. Esa es la palabra ambulatorio. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros vamos adiestrando a los alumnos, vengan de las carreras de salud o no, para primero ponerlos en perspectiva lo que es esta industria. Dando que esto lo vemos a detalle con los alumnos, que es la metodología o el proceso meramente de la administración, y ya lo vemos, lo estudiamos a detalle para ir explicando cada una de esas etapas de la teoría administrativa. Esto es la teoría administrativa en general, pero obviamente se aplica a salud. Ahí vemos, por ejemplo, planeación, ¿no? Ya la materia de planeación y los elementos para planear. La planeación es el primer paso de la teoría administrativa. Y así cada una de las subsecuentes. Como les digo, este tipo de cursos específicos de salud, de administración en salud o dirección en salud, parten de cursos genéricos de la teoría administrativa en general. Aquí vemos una lámina, por ejemplo, para el tema de hospitales privados. Hay también metodologías específicas, entendiendo que el hospital privado pues es una unidad de negocio, porque así está, realmente es una empresa privada con fines de lucro. Bueno, aquí vemos una lámina que cuando yo la doy, pues ya lo vemos a detalle, ¿no? Aquí vemos una publicación de un autor de Chile que no es médico, no es personal de salud, es un periodista especializado en negocios, pero hace 11 años publicó este estudio que él hizo, muy bueno, y estoy de acuerdo, y nada más lo complemento, dice, el hospital ideal se refiere a un privado, un particular, puede ser aquel que deja ganancia, y yo lo complemento, no puede ser, debe ser aquel que deja ganancias, tiene una ocupación de camas de hospitalización de internamientos diarios por encima del 85%, esa es la fórmula mundial de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Digo, ¿de dónde queda el 15% restante? Para el tema del hospital seguro y las emergencias masivas. Y ahí lo tomó el autor. Pero hay hospitales privados, al menos en México, que pues la ley no los obliga, la ley de salud no obliga a los hospitales privados a que en caso de un desastre, un saldo masivo de víctimas, pues lleguen ahí. Siempre se van a ir al sector salud, particularmente a la Secretaría de Salud. Por eso les digo que por qué partimos en estos entrenamientos al alumno de enseñarle lo que es el sistema de salud, los servicios, eso, el por qué, por ejemplo, hay un accidente en una carretera y por qué no los paramédicos van de golpe a un hospital particular, ¿no? Siempre se han ido al gobierno por un tema de composición del sistema de salud de México, ¿sí? Ahora, el que tiene derecho a biencia y si tienen las credenciales o el paramédico pregunta o el lesionado pues puede contestar, pues se lo llevan al IMSS o al ISSSTE, ¿no? Entonces, esta es una lámina para un hospital particular. Deja ganancias, tiene que tener ocupación diaria para que sea negocio del 85%, eso es diario, pero hay una fórmula financiera en eso. Si no voy a ganar y tampoco a perder, con que tenga por lo menos 6, 7 pacientes internados diario, con eso saco los gastos de operación. Todo eso se enseña, en los entrenamientos. Yo se los estoy platicando, pero así es parte de la metodología. Atiende a todos los convenios de servicio. Eso es mucho en Chile, en el sistema de salud chileno, pero aquí en México es diferente y es opcional. Los convenios que son lo que él llama, son las aseguradoras. Para muchos hospitales privados, ni muchos médicos privados en consultorio, les es ganancia trabajar para las aseguradoras por los tabuladores que manejan, pero es situacional, se hace una planeación estratégica y comercial y ellos determinan con qué aseguradora o de plano con ninguna aseguradora, ¿sí? En Chile, como está constituido el sistema de salud, por eso entran todos ahí, es casi un sistema único de salud, pero en México no es así, está fragmentado, ¿sí? Tiene al cuerpo médico mejor preparado, complemento al autor, no nada más preparados tienen que estar todos, ¿no? O sea, y más las carreras médicas. Tiene que ser el médico aclientado de preferencia, el que ya tiene un público de pacientes
porque un hospital privado va a funcionar y a ser rentable y redituable siempre y cuando haya pacientes. Un hospital vacío es un mal negocio y el paciente en un 20-30% llega solo y pregunta en la recepción, oiga, aquí hay un pediatra, oiga, aquí hay un oftalmólogo, pero en el 70-80% de los casos llegan de la mano de los doctores. Por eso en el medio privado el médico se vuelve un cliente igual que el paciente. En el gobierno no. En el gobierno generalmente los médicos son empleados, ¿no? Tienen base o de contrato, pero no están etiquetados en esa categoría. Entonces, así como este ejemplo, así ahí vienen preguntas abajo, esas las comentamos con los alumnos, se hacen estudios de caso, se hace metodología para trabajar con ellos, y lo mismo para el sector público. Por eso les digo, no nada más es porque es el sector privado, el sector público. En general, en el público privado, como esté, un director, ¿se acuerdan mis alumnos del diplomado? Es el motor del hospital, ¿sí? Mueve todo. Aparte tiene cuerpo de gobierno, ¿no? La estructura directiva y entre el administrador. Ahora sí, el administrador del hospital no puede ser un médico ni una enfermera, un enfermero, tiene que ser alguien de carrera económico-administrativa. Ahí sí tiene que ser el contador, el licenciado en administración de empresas, pero que haga entrenamientos de este tipo para que entienda lo que se va a administrar de recursos. Porque aquí administramos el recurso, por ejemplo, oiga, pero ¿por qué otra vez van a pedir ese catéter o ese medicamento si es bien caro? Pues sí, pero es que en el caso de salud y médico, a veces hay cosas que no son baratas, ¿sí? La inflación, aquí en esta industria hay una inflación muy alta, ¿sí? En el caso de salud. Entonces, pues si es la vida del paciente, de la persona, pues con la pena lo tienen que comprar. Y con todo respeto a lo que decía ahorita, por eso ven todo ese tema que han escuchado del gobierno ahorita, con los ajustes que están haciendo, porque yo no estoy en el gobierno ya, pero estoy desde afuera y yo tengo la impresión que no tienen claro lo que van a administrar. Por eso no hay cosas tan fácilmente que se pueda decir esto ya no se compra. No, y más si es gente que no tiene recursos, pues bueno, el que tiene dinero, pues se va al privado, ¿no? Ya les digo, y pues, bueno, ¿cuánto es? No, pues son 50,000, pues ahí están los 50,000, pero para muchos mexicanos o la mayoría, pues no es así. Entonces, parte de ese análisis lo tenemos que hacer con los alumnos, porque obviamente donde estén público o privado, queremos que sean exitosos, ¿no? Buenos directivos en un futuro. Entonces, el director tiene varias labores hacia el interior con el personal, los familiares, ¿no? Es la cara visible el director en la mayoría de los casos es el responsable legal, ¿no? Aquí hay una participante que es abogada, prácticamente el director de un hospital como el secretario de salud de un estado y de un país es el responsable, es el responsable legal, ¿no? Digo, tienen sus áreas jurídicas, ¿no? Hay que también este tema jurídico se revisa, se ve, porque sí hay que tener en cuenta elementos normativos que yo les dije hace rato, hace 80, 100 años no había. Hoy tenemos muchas normas y varias situaciones legales que tampoco nosotros pues los llevamos en entrenamientos, pero necesitamos apoyarnos de un área legal, ¿sí? El trancazo se lo van a poner al director, ¿no? De un hospital público privado, o al secretario de salud, o al director general del IMSS o del ISSSTE. O sea, siempre va a ser así, como en cualquier empresa, en general, siempre el director, hasta de una escuela, ¿no? Entonces, la capacitación, yo por eso insisto mucho en que para dirigir, puedo tener al médico de renombre, por ejemplo, pero no sabe dirigir, no entiende esto que estoy diciendo, no sabe llevarlo a la práctica. Por más prestigio que tenga, pues el doctor mejor de prestigio me sirve viendo pacientes, no me sirve dirigiendo, ¿sí? Aquí hay que formar por eso gente especialista en el tema. Y hacia el exterior también las funciones que hace a nivel de las juntas de gobierno, directivas, con los socios, caso de un hospital privado, todo esto lo comentamos con los alumnos. Toda la información que se presentan allá a nivel estructura muy alta el director. No crean que el director se manda solo o la directora, a menos que en el caso de un privado sea el dueño, pero ya no se ve eso tan fácilmente en México, es muy cara la infraestructura. Entonces, todo esto se revisa con los alumnos en los entrenamientos, los informes que hay que presentar, ¿sí? De todo, ¿sí? Todo esto lo vemos a detalle con los alumnos. Entonces, el director es el administrador de todo al final, pero tiene un cuerpo de gobierno, tiene una jefa de enfermeras, enfermeros, un director, un subdirector médico, tiene diferentes áreas. Todo eso se analiza y se revisa en la maestría con nosotros. El tema de liderazgo, que es parte de la habilidad gerencial, ¿sí? Aquí estamos viendo cosas muy administrativas, pero también la parte gerencial es muy importante. Por eso se llama esto responsabilidad gerencial. Aquí vemos una lámina, ya estamos cerrando porque temas para ustedes.
también la opinión de ustedes es importante, la diferencia entre un administrador, el directivo administrador y liderazgo. Necesitamos entrenar en los dos aspectos a los alumnos, porque pareciera que nada más el liderazgo, no, pero si yo tengo un buen líder, muy buen líder, porque hay gente que tiene liderazgo, pero técnicamente tampoco se le da mucho a la administración, va a tener tropiezos. Y si yo tengo un administrador técnico muy bueno, brillante, pero es un mal líder, también va a haber tropiezos. Por eso la industria no es tan fácil de dirigir y administrar, ¿sí? Necesitamos combinar los dos elementos y obviamente, pues no porque yo esté aquí en la universidad, pero nuestra maestría tiene un componente muy completo, muy integral para precisamente poder abordar estos dos elementos y darle un enfoque completo y correcto al alumno para lo que se requiere actualmente. Entonces, al final, pues esto, formar directivos o administradores, ya vimos el perfil un poco de las carreras, que se muevan bien y desarrollen su función, obviamente con criterios técnicos adecuados, científicos administrativos adecuados, de calidad y de eficiencia y rentabilidad económica, ética, la parte legal, liderazgo, ¿no? Obviamente, el directivo más el director, el administrador, el secretario de salud, el director general del IMSS o del ISSSTE, pues ser eso, ¿no? Con la complejidad que tiene la normativa. Al final nos tiene que gustar, ¿no? Dirigir es disfrutar. Yo considero eso. Porque si esto no nos gusta, pues no hay peor cosa que la que no. Hacer algo que no nos guste, ¿no?